Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de Radio 760. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed. Aquí dándoles las disculpas del caso, mis amados hermanos, que no pude acompañarlos en el programa que nos correspondía la semana anterior. Estuvimos un poco afectados de salud, pero ya con la gracia y bendición de Dios, pues estamos nuevamente recuperándonos y teniendo este privilegio enorme de poder compartir con ustedes nuevamente en este espacio. Gracias a todos por sus oraciones. Sabemos que oramos por todo un cuerpo de Cristo que en determinados momentos le toca atravesar por ciertas circunstancias. En esta oportunidad, pues, amados hermanos, seguimos rogándole a usted que en todos los espacios de oración que esta emisora tiene, usted se convenga a orar por las múltiples necesidades que hay. Posiblemente usted tenga alguna que quizá no nos ha podido compartir por razones de tiempo o por cuestiones de comunicación, pero cuando nosotros oramos, amados hermanos, estamos creyendo y confiando en que Dios ha de obrar en todos y cada uno, independientemente del lugar donde se encuentre, sea en este país, sea en otro lugar, sea en el interior del mismo, en un lugar que quizá nosotros no tenemos la oportunidad de conocer, pero que Dios seguramente tiene el poder para visitarlo ahí donde usted se encuentre, amado hermano, y socorrerle oportunamente. Así que le invitamos a que también en los espacios de oración usted se congregue con nosotros, se una, se convenga y pidámosle al Señor el auxilio divino. Y bien, amados hermanos, en esta oportunidad pues vamos a continuar con el estudio, la lectura y el estudio del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo número 15 y 16. Bueno, el capítulo 15 es cortito, amados hermanos, ya hemos tenido capítulos pequeños con anterioridad. Y el capítulo 15 es como una pausa. Es como una introducción, es como un breve escenario que nos están brindando previo al desenlace del Apocalipsis. Recuérdese que ya pues, a estas alturas del libro, si usted lo ha estado leyendo y preparándose para que cuando tengamos estos momentos de meditación, seguramente usted ya vaya más empapado del asunto. Usted sabe que en 2 capítulos más vamos a encontrar lo que se refiere al juicio de Babilonia, en la gran ramera, ¿verdad? Que es uno de los temas también bastante fuertes o bastante grandes que enumera el libro de Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, pues vamos a ver en esta oportunidad el capítulo número 15, que es como una pausa, como le comento, es como una breve meditación, una breve reflexión previo a el desenlace de otros acontecimientos. Y bueno, el capítulo 15 comienza de la siguiente manera. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis, mis amados hermanos. Viene del cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Como lo vimos también en el capítulo 12, amados hermanos, que inicia de igual forma, ¿verdad? Con esa frase: vi en el cielo otra señal grande y admirable. En el capítulo 12, pues es la mujer con las estrellas sobre su cabeza, la luna bajo sus pies, el sol, etcétera, que representa a Israel. Ya lo estudiamos en su momento. Y ahora pues estamos viendo otra señal, ¿verdad? Juan está viendo una señal admirable, ¿verdad? Una señal grande.
¿Y cuál es esa señal? Pues 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba, la ira de Dios. Estamos entrando pues a la parte final del libro de Apocalipsis en lo que se refiere a los juicios, amados hermanos. Recordemos que hay varios juicios. Y aquí Juan está observando como que el escenario celestial, ¿verdad? En la parte final, porque recuérdese que se están llevando eventos simultáneos. Hay unos eventos que se están dando en el cielo y otros que se están dando en la tierra. A manera de resumen, amado hermano, como hemos platicado en los programas anteriores, las bodas en Israel duran una semana. La celebración, ¿verdad? La celebración de una boda, de acuerdo a las costumbres del Antiguo Oriente, duran una semana. Una semana de celebración. Entonces, en el cielo va a haber una semana de celebración de bodas, mientras que en la tierra va a haber una semana de tribulación, compuesta de 3.5 años de tribulación y 3.5 años de gran tribulación para hacer los 7 días, la semana que falta. La semana 70 pues fue profetizada por Jeremías en su momento. Usted lo puede leer en el libro de Jeremías, pero a Daniel se le da la explicación de lo que significa en las 70 semanas. Aunque el Señor ya había anunciado, amados hermanos, esta situación. En la ley que el Señor había dado, había establecido que cada 7 años había que darle un reposo a la tierra. Cada 7 años. Es decir, se tenían que trabajar 6 años seguidos y el 7º año se dejaba descansar la tierra. El Señor ya había establecido que durante el año 5º y 6º iba a dar una abundante cosecha para que el año 7º se dejara reposar la tierra y la gente no se preocupara de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer el 7º año? Pues el 7º año Dios ya había dado una producción sobreabundante, iba a ser una producción especial que no se iba a podrir, que no se iba a dañar y que iba a durar inclusive hasta el primer año. Es decir, el 7º año la gente iba a tener que comer. Obviamente el primer año, después del reposo, tenía que volver a preparar la tierra, limpiarla, surcarla, regarla, prepararla, sembrarla y esperar el tiempo de la cosecha. Entonces la producción del año 5º y 6º iba a mantener durante 2 años sin fracción a las personas que obedecieran fielmente el mandato de Dios. Entonces, amados hermanos, eso Dios ya lo había dejado establecido. Sin embargo, el pueblo de Israel, por la dureza de su corazón, no lo hizo. Al contrario, dudó de la palabra del Señor, dudó de su amor, dudó de su fidelidad, amados hermanos. Y entonces Dios, cuando el pueblo de Israel fue tomado en las tribus del norte, en primer lugar por Asiria, y luego las tribus del sur tomadas por Babilonia, le dio el Señor a la tierra un descanso de 70 años, equivalente, amado hermano, a los años de reposo que le correspondían a la tierra por el hecho de no haber obedecido el mandato de Dios. Entonces se lo hago mención porque todas las cosas que Dios realiza es porque previamente ha advertido, previamente ha llamado al arrepentimiento al pueblo, pero el pueblo muchas veces se ha colocado en una postura de necedad y no obedece al mandamiento de Dios. Y entonces, amado hermano, esta serie de mandamientos, esta serie de enseñanzas que Dios ha dado, nosotros tenemos que aplicarle la fe, tenemos que vivirlas y principalmente creerlas, amado hermano. Nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, tenemos la bendición de tener un nuevo pacto, pero al igual que Israel, amados hermanos, corremos el riesgo de que si no tenemos fe, las promesas de Dios no las creemos, no las peleamos en el sentido, amado hermano, de que la duda, la incredulidad llega.
Creo que todo creyente atravesamos ese valle, ¿no? Sabemos que las promesas de Dios están ahí, que son reales porque Dios promete y cumple, pero hay muchas promesas que requieren de que nosotros demostremos obediencia, demostremos fidelidad, demostremos realmente que creemos en Dios tal y como lo hizo Abraham. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Y Abraham, por ejemplo, tuvo que dejar su tierra y su parentela para ir a un lugar que Dios le iba a decir. Dios no le dio un plano, Dios no le dio una mayor muestra de lo que iba a hacer esa tierra, donde era, cuáles iban a ser sus medidas, sus colindancias, sino que Dios le dijo: vete y yo te diré. Y Abraham fue obediente, Abraham caminó con Dios, Abraham fue probado, al igual que usted y que yo. Obviamente, amados hermanos, tal vez nosotros, o por lo menos yo considero que yo no tengo la altura espiritual de Abraham, pero Abraham fue probado en muchas cosas, amado hermano, y vemos pues de que él fue un hombre que alcanzó y gozó las promesas de Dios porque las peleó contra la duda, peleó contra la incredulidad. No estoy diciendo que no falló, amado hermano, falló también, como usted y como yo fallamos, pero él permaneció con su fe en Dios, y Dios lo premió. Dios lo llamó su amigo, Dios hizo de él una gran nación, Dios materializó en él las promesas, amado hermano. Recuerde que él, a sus 75 años, él no tenía hijos, y Dios le da a los 100 años, le da un hijo, y después le da una simiente que ahora se ha convertido en un país, ¿verdad? Se ha convertido en un país de gente, algunos que tienen una buena riqueza, ¿verdad? Son dueños de recursos económicos, otros son sabios, son entendidos en las ciencias, en la medicina, en la tecnología, y muchos de ellos han brindado aportes que han hecho avanzar a la humanidad. Entonces, amado hermano, nosotros también tenemos esa oportunidad, esa bendición, pero al igual que Abraham, nos toca pelear. Usted y yo seguramente hemos leído las promesas de Dios, y en algún momento la duda, la incredulidad ha llegado. ¿Será que Dios prospera? ¿Será que Dios sana? ¿Será que Dios verdaderamente me va a utilizar en algo? Y todo ese ataque siempre viene, amados hermanos. Pero nosotros debemos de usar el escudo de la fe y pelear. Entonces, amados hermanos, regresando a Apocalipsis, después de esta breve paréntesis que hice, le hago ver que estamos viendo una señal admirable, pues. Una señal admirable, que son las 7 plagas, es el preludio, es la pausa, o es un evento que nos permite tener como que cierta tranquilidad, porque el Señor nos está mostrando el escenario celestial y el escenario terrenal. Le comentaba que durante la semana va a haber una boda en el cielo, la semana de bodas del Señor en el cielo con su iglesia, mientras que en la tierra va a estar la semana de tribulación. Y respetamos, amados hermanos, aunque hemos encontrado en la Biblia que no hay base como para ubicar el arrebatamiento de la iglesia a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, porque están esas posturas, amados hermanos. Hay unas posturas que se las explico de esa manera porque tienen su nombre teológico, pero mi intención más que todo es que el Señor nos hable, que nosotros nos podamos apropiar del tema, amados hermanos. Yo tratando de explicárselo de manera sencilla, yo sé que hay hombres de Dios que se lo van a explicar con sus términos técnicos porque tienen esa gracia para ello, pero yo trato de explicárselo a usted en un lenguaje que todos podamos comprender. Y hay posturas que ubican el arrebatamiento antes de la tribulación, otros en medio de la tribulación y otros al final. Y hay pues otra postura que ha cobrado fuerza en el último tiempo que dice que no hay arrebatamiento, ¿verdad? Y esa
Esa postura ha cobrado mucha fuerza, amado hermano, a tal punto que hay ministros que dejaron de predicar del arrebatamiento, hay iglesias que ya no creen en el arrebatamiento, pero que tampoco se está preparando como para atravesar la gran tribulación. Es decir, tenemos ese riesgo, amados hermanos. Si el arrebatamiento no existiera, amados hermanos, nuestro deber como ministros es prepararlo a usted para que afronte las situaciones que se van a dar durante la tribulación y la gran tribulación. Pero esta postura, esta cuarta postura que ha cobrado fuerza en los últimos años y que ha sido impulsada principalmente por algunos hombres que se dicen ser judíos mesiánicos, amados hermanos, o algunos judíos que están optando a alguna postura donde dicen que ellos siguen al Mesías, que no son reconocidos por el pueblo de Israel, como ya se los comenté en varios programas anteriores. Ellos están engañando sobre todo a los cristianos o a los que dicen seguir a Jesús, pero que no tienen un buen fundamento bíblico. Ese es el problema que tenemos, amados hermanos, y por lo cual nosotros estamos insistiendo y rogándole, pidiéndole en el nombre del Señor que usted lea su Biblia, amado hermano, que usted la estudie, que usted la medite, que usted la reflexione, que haga el esfuerzo, amado hermano, de no solo comprar una Biblia y dejarla ahí en su estante que se empolve, sino que usted la tome, la estudie y hoy haga el esfuerzo de comprar y adquirir material para el estudio de la palabra, que usted vaya a los discipulados, que usted vaya a lugares donde le permitan interactuar con los ministros y usted les pregunte para que usted tenga un crecimiento espiritual. La Biblia se explica a sí misma, amados hermanos, y la Biblia no es un libro antiguo, no es un libro obsoleto, no es un libro que no tenga actualidad. Lo hemos visto ya en varias ocasiones que la Biblia está más actualizada que cualquier otro libro. Y entonces estos judíos mesiánicos, utilizando el engaño, le dicen a las personas: miren, nosotros tenemos que volver a las raíces hebreas, a las raíces de la fe. Recuérdense que Jesucristo era israelita, y esas son verdades, amados hermanos. Nosotros no podemos negar eso. La Biblia fue escrita originalmente y se sigue aún traduciendo al día de hoy de los idiomas hebreos, porciones en arameo que hay en el Antiguo Testamento, y griego koiné, que es el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Eso nosotros no lo podemos negar. Pero estas gentes, torciendo los argumentos, lo que están diciéndoles: mire, tenemos que volver a las raíces hebreas, al fundamento de la fe. Mire que la Biblia tiene errores de traducción. Y amados hermanos, como nosotros lo hemos platicado, porque también lo hemos conversado aquí en este programa y en otras oportunidades que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, les he hecho mención que efectivamente hay palabras hebreas, arameas y griegas cuyas acepciones que se pueden utilizar para su traducción, algunas tienen 3, 4, otras tienen 10, 12, hay algunas que tienen hasta 25, 30 formas de traducir, y dependiendo también de los artículos que se utilicen para poderlo traducir, amados hermanos, le dan un significado y diferente, digamos, al verso, a la palabra. Hay otros que no han podido ser traducidos adecuadamente. Hay Biblias que han sido honestas, amados hermanos, y eso es porque precisamente el pueblo de Dios a veces no lee. Hay traducciones honestas que han puesto su sugerencia, pero le hacen una llamada de atención y le ponen ahí que en el hebreo ellos no entienden el significado, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque se ha perdido en el tiempo, porque el manuscrito está dañado, porque quizá falta una letra, un símbolo, que es el que le puede dar sentido a la palabra. Entonces, amados hermanos, los traductores han sido honestos. Muchos traductores son hombres de Dios que tienen temor de Dios y que cuando toman la palabra de Dios están clamando y suplicándole a Dios que les dé la sabiduría para colocar no lo que ellos quieren decir, sino lo que realmente Dios nos quiere decir.
Pero estas personas, aprovechándose de eso, o que han estudiado un poquito más el hebreo o el griego, el arameo, porque la apariencia de ellos impresiona y pareciera que son eruditos, que tienen, digamos, una presencia, una autoridad, mejor dicho, en cuanto al conocimiento del idioma, pues se han aprovechado de eso para, de alguna manera, pisotear a la cristiandad, y a mucha cristiandad la han engañado y se la han llevado a regresar a las prácticas de la ley. Y entonces, amado hermano, yo me quedo sorprendido de que hay personas que, inclusive ministros que han leído el libro de Gálatas, que en algún momento hablaron del peligro de las personas que hacían volver a la ley, porque eso no es nuevo, amados hermanos, eso está desde el tiempo del Señor Jesucristo. De hecho, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, la pelea con el Señor Jesucristo era esa, de que ellos decían: ¿por qué tú no les enseñas los mandamientos, las tradiciones de nuestros ancianos? Y les estás enseñando cosas que no tienen fundamento en la palabra. Pero Jesús es la palabra, Jesús es el verbo de Dios. Jesús estaba explicando la palabra tal y como Dios nos la estaba transmitiendo. Él quería que nosotros la supiéramos, mejor dicho. La estaba dando sentido, la estaba viviendo. Y ese era el enojo de los escribas, los fariseos, los doctores de la ley y todos esos grupos que en algún momento se opusieron a Jesús. Entonces esto no es nuevo. El hecho de que uno tenga esa bendición de que cuando uno se enamora de la palabra y Dios le empieza a hablar a uno, Dios le empieza a mostrar unas cosas hermosas que hay en la palabra, y uno se empieza a tener confrontaciones con estos grupos religiosos que lo único que pretenden es hacer ver la Biblia o la Escritura como un libro religioso, amados hermanos. Ese choque, esa oposición que hay, que dicen: no, es que nosotros, amados hermanos, estas personas empiezan con la postura: no, eso no es lo que hemos recibido, eso no es lo que se nos ha enseñado, eso no es lo que los rabinos enseñan. Los rabinos enseñan esta cuestión. Es que el único al que Dios le habló es a Moisés, y fuera de Moisés no hay nadie que haya recibido la palabra de parte de Dios. Entonces, amado hermano, dejan fuera a los profetas, incluso hasta David, porque David tuvo una relación con Dios. Entonces, amado hermano, el problema que tenemos en la cristiandad, y que muchos se han estado apartando de la fe y que han caído bajo esta postura de que no hay arrebatamiento, es porque precisamente no han estudiado la palabra de Dios. Teníamos o tenemos todavía el riesgo de otras doctrinas, de otras enseñanzas, de otras religiones que le llegan a tocar a usted la puerta y que tienen ese mismo estilo, porque le dicen: mire, vamos a leer su Biblia. Ese es el gancho que le ponen a usted, y usted dice: bueno, vamos a ir a estudiar la Biblia, qué bueno. Pero cuando usted siente, le empiezan a sacar: mire, pero este libro que nos enseñaron, que es antiguo, que tiene la misma autoridad que la Biblia, dice tal y tal cosa, y usted permite que eso ocurra, amado hermano, lo engañan. Hay personas o hay religiones que se están atreviendo a desacreditar la autoridad de Dios. Ellos están diciendo que la Biblia ya no tiene vigencia, ¿verdad? Que lo que tiene vigencia es ese librito que fue revelado en el año tal y tal, por tal y tal persona, y que esto y que lo otro y que por allá. Entonces eso también, amados hermanos, es un peligro para la iglesia, y todo eso nos pasa porque la Escritura lo resume en el siguiente pasaje: mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Esa es la verdadera realidad. Y la tristeza más grande aún es que nosotros a veces leemos la Biblia sin orarle al Señor. Tenemos que orar al Señor para que el Señor nos explique la Biblia. Porque el Señor, amados hermanos, a diferencia de las personas del Antiguo Testamento, si me permite decirlo usted de esa forma, ellos no tenían la bendición de contar con la presencia continua del Espíritu Santo tal y como la iglesia la tiene ahora. Porque el Señor Jesús, en su amor y en su bondad, nunca permitió que la iglesia se quedara huérfana. Así lo explica en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan,
Él dice, yo les voy a dejar al otro Consolador, yo les voy a dejar al otro Paracletos. Él les va a explicar, les va a enseñar, les va a recordar todo lo que yo he dicho. Porque ustedes no van a quedarse huérfanos. Y nosotros tenemos la bendición entonces de contar con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos ministra, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos deja ver todas las gran bondades y misericordias que Él tiene para con nosotros. Entonces cuando nosotros oramos y le pedimos, Señor, enséñanos la palabra, Él nos la va a enseñar. Pero también nosotros tenemos que tener la disciplina de leer, de ser constantes y perseverantes, amado hermano. A veces nos dejamos dominar por la pereza, por el cansancio. Yo sé que tenemos que trabajar, amados hermanos. Algunos tienen que estudiar, otros trabajar, otros tienen diferentes actividades que demandan algún esfuerzo físico, mental. Y obviamente su tiempo para la lectura de la palabra es al final del día o en algún momento en que pues ya el cuerpo está demandando poder descansar. Lo que yo le sugiero, amado hermano, es que todos hagamos un esfuerzo. Que nos propongamos, que le roguemos al Señor su ayuda para que nosotros podamos tener esa oportunidad de leer la Escritura. Y que el Señor nos conceda ya sea una hora más de esfuerzo en la noche, o nos levantemos una hora más temprano y se la dediquemos al Señor, y que busquemos un espacio para estar meditando en la palabra, amados hermanos. Todo tiene tiempo y la Escritura para mí es importante, y para todo cristiano debería ser igual de importante, porque es una palabra que Dios nos está mandando. Quizá usted me diga, pero hermano, yo no voy a ser ministro, ¿para qué voy a leer la Biblia? Pues, amado hermano, nosotros deberíamos de leer la Biblia independientemente seamos o no ministros. Como decía un hermano muy respetado en el ámbito cristiano, un hermano al que el Señor utilizó mucho estando en esta tierra, que ahora ya no está con nosotros. Él decía, bueno, el ministro debe de leer mucho más que la congregación, pues porque ese es el llamado que Dios tiene. Pero el hecho de que el ministro se tenga que preparar y el ministro tenga que leer, no exime a las ovejas de leer la palabra de Dios. Máxime ahora en este tiempo en que todos tenemos acceso a la palabra de Dios. En los siglos pasados, amados hermanos, solo los que se consideraban autoridades religiosas tenían acceso a la Biblia. Incluso se deja ver en algunos libros de historia que en los monasterios había un lugar específico donde estaba la Biblia, y era donde tenían que ir a leer el que quería leerla, pues principalmente aquellos que estaban como sacerdotes encargados en ese tiempo. Y la historia y algunas referencias dicen que la Biblia estaba encadenada para que no se la llevaran. Solo ahí la podían ir a leer, solo ahí la podían ir a ojear, o al horario que hubiera disponible luz también, ¿verdad? La luz solar, porque era la que más se utilizaba. Y entonces, amado hermano, la Biblia, digamos, era patrimonio, si usted me permite utilizar esta expresión, de unos pocos. Y a veces tenían que leer esa porción bajo la enseñanza o la guianza o la supervisión de X persona, que lo que imponía era su criterio y no lo que Dios quería. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto? De que todas esas limitaciones el Señor las ha ido rompiendo con el tiempo. Hoy todos tenemos acceso a una Biblia, amado hermano, y deberíamos de leerla, sobre todo cuando está en juego nuestra vida eterna, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras familias, el futuro de la humanidad. Entonces, amado hermano, tenemos que leer, estudiémosla, propongámosla, porque yo le he dicho que el Apocalipsis, amado hermano, el hecho que no lo vamos a vivir, porque si usted se consagra, si usted está buscando de Dios, si usted está clamándole a Dios para que usted sea tenido por digno de irnos en el arrebatamiento, amado hermano, no vamos a pasar el Apocalipsis. Pero el hecho que no lo vayamos a pasar no significa que nosotros seamos ignorantes en cuanto al contenido del Apocalipsis. Nosotros lo debemos de conocer. Ya le he mencionado antes que hay personas que no creen en Dios, o personas que utilizan el Apocalipsis y se lo han aprendido, pero no para fines de enseñanza
del pueblo de Dios, sino para una obtención o para un beneficio propio, ¿verdad? Para poder manipular una noticia, para poder encajar un documental, una historia que después se ve en la televisión o se escucha en algún medio de comunicación y toda la gente se pone la atención ahí y dice, no, ¿cómo sabe? Pues él ha estudiado y leído la letra, amado hermano, sin tener el conocimiento, sin tener la revelación, sin tener la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros que tenemos la guianza y la revelación del Espíritu Santo muchas veces no leemos. Entonces estamos ahí con esa brecha que debemos de cerrar y leerla. Entonces debemos de regresar y entender el Apocalipsis. Entenderlo bajo la guianza del Espíritu Santo, obviamente, hermano, porque yo no estoy tampoco queriendo imponerle mis criterios, sino pidiéndole al Señor que Él sea el que nos dé la adecuada interpretación de este libro, y no para que nosotros nos ufanemos o nos gloriemos, sino para que verdaderamente honremos a Dios y le hagamos entender a nuestros hermanos las situaciones como se están dando, ¿verdad? Entonces esta visión celestial, amados hermanos, nos deja ver que hay 7 ángeles en el cielo. Juan está viendo ahora 7 ángeles que dice que tienen las plagas postreras. Pero antes de eso, amado hermano, en esta instancia nosotros tenemos la oportunidad de ver todo lo que vieron aquellos siervos de Dios. En el libro de Hebreos hay una promesa, o hay un pasaje, mejor dicho, amados hermanos, que nos habla de las promesas. Y dice que todos aquellos que recibieron una promesa las vieron y las saludaron de lejos. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener por un momento esa misma visión que tuvieron todos estos hombres de Dios que nos han antecedido. Yo le quiero invitar a que en este momento usted me preste por un momento su imaginación, que usted se concentre en este escenario que Juan nos está transmitiendo, porque dice aquí en el verso 2 del capítulo 15 de Apocalipsis: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hermano, para mí esto es como el podio de premiación. Perdone la imagen tal vez tan poco ética, si usted me permite, que voy a utilizar, pero en días recientes, en la mayoría creo, si no lo vio en vivo o lo vio en diferido, vio la final de fútbol mundial que se llevó a cabo, y usted pudo ver que había una plataforma donde pasaron todos los que recibieron algún premio, incluyendo el equipo que ganó o la copa que los reconoce como campeones del mundo. Pues esa plataforma es un lugar especial donde desfilaron estas personas, donde fueron fotografiados, donde recibieron sus premios y sus medallas y sus reconocimientos. Pues de esta manera, amados hermanos, hoy estamos viendo en el cielo un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria, por eso le digo que es un podio de premiación, fíjese, ¿sobre quiénes? Sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios. Estaban recibiendo su premio, amados. Nosotros los cristianos estamos batallando contra la bestia, la serpiente antigua, el dragón, el diablo y Satanás. Contra él tenemos lucha todos los días, amado, todos los días. Si usted es un creyente genuino, una persona que está buscando consagrar su vida, usted tiene una batalla continua contra el enemigo que está creyendo hacer caer en el pecado. Su imagen, recordemos que lo mencionamos en la ocasión anterior, en el momento que hablamos de esto en Apocalipsis 13, de que el hombre lamentablemente tiende a querer ver en algo o materializar en algo su fe, y por eso es que la idolatría muchas veces tiene mucho auge, amado hermano. La idolatría aquí en el mundo ha tenido mucho auge porque precisamente el corazón del hombre tiende siempre a la imaginería, tiende a
darle mucha importancia al dicho que dice ver para creer. Entonces, amado hermano, muchas veces la gente está queriendo ver para creer. Y entonces ahí es donde tenemos el problema. Y a través de la idolatría se nos conduce al pecado. Su marca, obviamente, amados hermanos, recordemos que la pelea de las marcas siempre va a estar. Nosotros o tenemos el sello de Dios o tenemos el sello del enemigo. No hay medias tintas. O somos o no somos, así de simple. Y nosotros tenemos que dejarnos marcar constantemente por el Espíritu de Dios a través del conocimiento, a través de la lectura, a través de la búsqueda. Pero si nosotros no tenemos ni conocimiento ni búsqueda, pues obviamente estamos siendo marcados de otra forma. El número de su nombre, pues también, amados hermanos, ya nos habla a lo mismo. Entonces, en este momento, amados hermanos, es un momento de premiación. Mi pregunta es, ¿usted quiere estar ahí? ¿Usted anhela estar ahí? Seguramente me va a decir que sí. Bueno, entonces batallemos, amado hermano. No seamos cobardes. Tenemos que batallar constantemente. Luego dice que a estos que tuvieron la victoria se les dio, amado hermano, un cántico nuevo. El cántico de Moisés, dice, y cantan, el verso 3 del capítulo 15, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, amados hermanos, hay un cántico. Yo leía un comentario, amados hermanos, porque llaman la atención que mencionen el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Obviamente, está hablando aquí de los libertadores. Recuérdese que lo mencionamos también en su momento, amados hermanos, que Moisés, en algunas situaciones de su existencia terrenal, se puede utilizar como figura de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Para ponerle un ejemplo y que usted se recuerde en ese momento cuando platicamos, Moisés, por ejemplo, cuando nació, fue perseguido. Usted sabe que en tiempo del nacimiento de Moisés había un decreto donde Faraón había ordenado que todo niño, especialmente de los hebreos, porque así es como le menciona el Faraón a ese pueblo en ese momento, hebreos, fuera lanzado al agua, ¿verdad? Es decir, que fuera asesinado. En tiempos de la niñez del Señor Jesucristo, cuando él ya tenía cerca de 2 años de nacimiento, aparecieron en Belén los Magoi, los sabios de Oriente, una caravana impresionante, llevándole regalos al Señor, que estos eran descendientes o eran estudiantes, si usted me permite, eran de la escuela de Daniel, que había estado cautivo en Babilonia, que había destacado por la gracia y el favor de Dios allá. Y ellos habían recibido esa revelación, esa enseñanza de parte de Daniel del nacimiento del Mesías, y estuvieron al pendiente del surgimiento de su estrella. Cuando esta surgió, ellos viajaron de Babilonia hacia Israel en búsqueda del rey que había nacido. Cuando se encuentran con Herodes, le dejan saber el tiempo aproximado en que habían visto la estrella. Herodes mandó a llamar a todos los sabios, y los sabios dijeron, pues miren, el Señor tenía que haber nacido en Belén, porque así está escrito. En Miqueas 5:2 fueron a desempolvar la Biblia y dijeron, sí, aquí en la profecía de Miqueas 5:2 dice que en Belén, y los mandó a Belén con el engaño de decirle, bueno, averigüen dónde está el niño, cuando ya lo hayan encontrado, vienen, me avisan para que yo también vaya a adorarle. Pero la verdadera intención de Herodes era matarlo, porque Herodes, él no quería él quería, mejor dicho, el poder para él solo, y él mató a todos aquellos que estaban buscando el trono. Incluso mató a su esposa, mató a su hija, mató a uno de sus hijos que pensó que se le estaba revelando, porque él quería el poder para él solo.
Entonces, cuando estos sabios de Oriente se encontraron con Jesús, le dieron el tesoro. La familia de Jesús, por instrucciones de Dios, se va a Egipto. Herodes, en su enojo, en su frustración, viene y emite un decreto donde dice que todo menor de 2 años sea asesinado, y fue asesinado. Entonces vemos ese paralelismo, ¿verdad? Moisés es figura del libertador que sacó al pueblo de Egipto. Entonces nuestro libertador es Jesús, que nos liberó de la cautividad de Egipto, que es el mundo que está sometido bajo el señorío, o en ese momento el faraón es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, y nos libertan, nos sacan del pecado hacia la tierra prometida, que es la eternidad con Dios. Entonces vemos ese paralelismo. Los dos son los libertadores, solo que uno es el libertador, si usted me permite de esa manera, el libertador físico del pueblo de Israel, pero el otro es el libertador espiritual, y el verdadero Señor, el que lo está conduciendo a la verdadera tierra prometida, es el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios fue inmolado para que nuestros pecados fueran perdonados, amado hermano. Nuestros pecados ya fueron perdonados. Esa deuda que teníamos ya fue liquidada, y por lo tanto el enemigo no tiene derecho a retenernos por la obra redentora de Jesucristo, por la obra del Cordero de Dios, de Yeshua, del Mesías, del Mesías, del Cristo. Nos ha liberado, y por eso se exalta a Dios. Y este cántico, hermano, tiene como propósito exaltar a Dios. Recordemos que en el capítulo 15 de Éxodo, Dios nos deja saber en su palabra que Moisés entonó un cántico, al cual respondían María y las doncellas, hablando de la libertad que el Señor había obrado. Y Jesús también entonó un cántico. Dice la Escritura que él, antes de padecer, entonó un cántico. Los cánticos de ascenso, que son del Salmo 115 al 122, de acuerdo a lo que la tradición hebrea nos deja ver, y principalmente escogían un cántico. El Señor entonó un cántico y posteriormente murió para darnos la libertad. Entonces, amado hermano, este cántico tiene como propósito exaltar a Dios, porque dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. El Jehová, el Señor Dios, el Jehová de los ejércitos, justo y verdadero son sus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, amado hermano, es un cántico de adoración. Ya les he mencionado con anterioridad que en Apocalipsis también encontramos varios cánticos. Yo creo, si no me falla la memoria, que hay como 5 cánticos. De todos modos, vamos a repasar al final de la lectura del Apocalipsis, porque sí hay varios cánticos. Y los cánticos, aunque nosotros ahora tenemos la oportunidad de ver aquí lo que está escrito, dice que solo lo pueden entonar aquellos a quienes se les ha sido dado. Entonces, amado hermano, esperemos que nosotros seamos de ese grupo que pueda entonar esos cánticos delante de la presencia del Señor. Dice en el verso 5: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Entonces, amados hermanos, aquí vemos la visión que tuvo en su momento Moisés y la que tuvo en su momento David. ¿Por qué lo menciono a ellos dos? Primero, porque a Moisés en el capítulo 25 del Éxodo se le da, o se le estuvo dando, mejor dicho, entre el ínterin del capítulo 20 al 24, se le estuvo dando instrucciones acerca del mobiliario y la forma en que se tenía que construir el tabernáculo y todos los utensilios que ahí se iban a utilizar. Y se le dijo claramente que todo lo tenía que hacer conforme a lo que él había visto.
No se le dijo conforme a todo lo que yo te dicté, sino conforme a todo lo que tú has visto. Entonces Moisés, en mi forma particular de verlo, amado hermano, fue arrebatado, fue llevado al cielo, fue llevado a este lugar que se está ahora ejemplificando, se nos está haciendo ver, mejor dicho, en Apocalipsis 15, que verdaderamente existe. Moisés entró y tuvo la oportunidad de ver cada uno de esos utensilios, tocarlo, palparlo, y de acuerdo a esa imagen que seguramente le quedó muy grabado en su mente, en su corazón, él luego descendió aquí a la tierra, nuevamente fue regresado por Dios y ejecutó una copia similar en esta tierra y la puso en el tabernáculo. David también tuvo esa oportunidad de ir al cielo. Él dice que él le dice a Salomón en el libro de Crónicas: Salomón, aquí te entrego los diseños del plano del templo, los cuales me fueron dados por mano de Jehová. Entonces el templo, amados hermanos, que Salomón edificó, al final no es un templo que se le ocurrió a Salomón, sino que Salomón ya recibió de parte de David unos planos y a esos planos le dio vida, ¿verdad? Los llevó de un diseño que estaba si se me permite usar la expresión, en papel y tinta, aunque no es así, ¿verdad? Porque estaba en algún pergamino. Entonces viene él y lo ejecuta, pero la pregunta es: ¿y de dónde recibió David el plano? Pues Dios se lo dio. Dios se lo llevó al cielo. Él lo vio. David lo dibujó y lo materializó aquí en la tierra. David también recibió otros lineamientos que no recibió Moisés. Por ejemplo, las órdenes de cantores y las órdenes sacerdotales que él impuso parece que reflejan lo mismo que ocurre en el cielo. Órdenes sacerdotales, órdenes de cantores, y eso mismo hizo el Señor, mejor dicho, David, que lo vio en el cielo por mano del Señor, lo implementó aquí en la tierra. Aquí, amados hermanos, se va a ver ese tabernáculo, ese templo celestial. En Apocalipsis se menciona por lo menos 3 veces el templo celestial, el templo que está en los cielos y cuyo reflejo debería estar aquí en la tierra. Ese reflejo ya no es un santuario físico solamente, o mejor dicho, ya no es un edificio terrenal como tal, sino que la Escritura nos deja ver en Corintios, el Espíritu Santo nos deja ver, y lo escribe por mano de Pablo, que el templo y morada del Espíritu ya no es un edificio arquitectónico, sino que somos usted y yo. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu. Entonces, amados hermanos, en el cielo hay un templo, una morada que Dios utiliza. Dios utiliza el cielo mismo como su morada, pero tiene un lugar específico, un templo. Entonces, de ese templo dice que salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas y ya estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente. Recuerda que en Apocalipsis dice que a la novia se le ha concedido vestirse de lino limpio y resplandeciente. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podría entrar en el templo hasta que hubiese cumplido, o hasta que se hubiesen cumplido, mejor dicho, las 7 plagas de los 7 ángeles. Este evento, amados hermanos, ha ocurrido por lo menos 2 veces. El primero, cuando el Señor le dio el modelo del tabernáculo a Moisés. Moisés lo fabricó, lo levantó y lo dirigió por primera vez. Y hizo la ceremonia de inauguración, si usted me permite, aunque lo que realmente hizo fue el primer sacrificio ya en el tabernáculo. Dice que la gloria de Dios llenó aquel tabernáculo y nadie podía entrar. Luego, en el primer libro de Crónicas, capítulo 8, después de que Salomón oró
entre el capítulo 8 y parte del 9, dedicando el templo arquitectónico que él había fabricado para Dios, en honor a Dios, dice que la gloria de Dios llenó el templo de tal manera, amado hermano, que todos se salieron ahí porque solo la gloria de Dios lo llenaba. Nadie podía entrar, nadie podía estar ahí porque la gloria de Dios era manifiesta, era patente, era latente. Entonces, amado hermano, eso mismo va a ocurrir en los cielos. Dice que el templo se va a llenar y nadie va a poder entrar hasta que la ira de Dios, con las últimas 7 plagas, se ejecute. Así que aprovechando el tiempo, vamos a empezar en el capítulo 16 de una vez. Capítulo 16 dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí empieza el juicio final. Aquí ya empieza el verdadero juicio final. ¿Por qué? Porque hemos visto, amados hermanos, en los eventos antepasados, como fueron los sellos, las trompetas y los juicios que hasta el día de hoy hemos visto, que se derramaron sobre la tierra, sobre las aguas, sobre las bestias, sobre las gentes, pero el daño fue controlado, si usted me permite, de esa manera. Es decir, hubo una tercera parte de esto, o una tercera parte de aquello, o cierto grupo de. Pero ahora, amados hermanos, el daño ya es general. Aquí, pues obviamente, recordemos que ya por lo menos el 66% de las aguas sigue en pie, el 66% de las aguas de los ríos, de los mares, de los bosques, de las bestias, de la humanidad, sigue en pie. Entonces dice la escritura que en el capítulo 16, verso 2, fue el primero y derramó la copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, amados hermanos, aquí es casi toda la población la que ya tiene la imagen de la bestia. Por lo tanto, sobre ellos va a venir un juicio que va a ser una úlcera maligna y pestilente. Recordemos que en el libro de Éxodo, lo vimos en un momento, vimos el paralelismo de las plagas de Egipto y las plagas que están en el Apocalipsis, que se repiten. Las úlceras también se dieron. En aquel momento la escritura en el Éxodo nos deja que fue sobre los animales y sobre los hombres. Fue una llaga pestilente que no permitía que las personas estuvieran una enfrente de otra, porque seguramente la apariencia es terrible y el olor o la supuración es irritante, ¿verdad? Entonces no permite que las personas se puedan ver. Pero acá, amados hermanos, déjenme decirle que ya no hay una cuantificación, sino que aquí es sobre lo que quedó. Recordemos que sobre los juicios que hemos visto, vuelvo a repetir, los sellos, las copas, los truenos, pues ha quedado cierto grupo de personas, ha quedado un remanente, y sobre ese remanente son ahora puestas las plagas, y estas plagas no tienen medida, ya son general. Por ejemplo, en el capítulo 16, verso 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí, amados hermanos, la palabra ya es totalitaria. No dice y murió la tercera parte o murió cierto grupo, sino que dice que ya murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces, amados hermanos, la vida marítima se termina en este juicio de Dios. Los peces, las aves, todas las especies marítimas que estaban vivas en ese momento, disculpe el lapsus, perecen. Todo aquello que tenga vida en el mar, en este instante muere. Amados hermanos, toda especie de animal que haya en el mar muere. Lo menciono porque aunque nosotros tenemos conocimiento de que existen algunos peces, algunas algas, algunas variaciones de algunos peces, catalogación de algunos moluscos es la palabra que buscan, pues al día de hoy también se ha dicho de que hay otras especies de vida en el mar, especies que quizás nosotros no conocemos porque se han mantenido ocultas, pero que ahí se encuentran. Pues ahora en este juicio, amados hermanos, cualquier rasgo de vida, porque aquí claramente lo dice,
y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí la escritura no está haciendo distinción si es una especie de animal marítimo o de qué tipo, sino que está diciendo todo ser vivo que esté en el mar va a morir. Luego el tercer ángel dice en el capítulo 16 verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel del agua que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, amados hermanos, aquí vemos de que ya las copas se están derramando de manera general y están destruyendo todo, el remanente o lo que quedó. Si en algún momento solo se había contaminado una tercera parte, pues recuerde que 2/3 partes todavía permitían de alguna manera, tal vez con dificultad, con cierto grado de complicación, la existencia de los que estaban, pero al dañar, eliminar, contaminar el resto, pues obviamente ya la vida ya no es posible, ¿no? Ahora bien, si usted se da cuenta, todas las aguas que se beben son las que se contaminan. El agua del mar se elimina todo ser vivo de ahí. Y luego las aguas de los ríos y de las fuentes de agua, que son los que utilizan para ver los seres humanos y las bestias, tanto terrestres como aéreas que hay en este planeta, que utilizan el agua para beber, amados hermanos, ya se quedan sin una fuente que los hidrate. Y esto es porque, amados hermanos, el ser humano se ha encargado de derramar la sangre de muchas personas. De hecho, el juicio, los ángeles así lo pronuncian: justo eres, Señor, porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, y ahora ellos tienen que beber la sangre, tienen que beber sangre por lo que han hecho, ¿verdad? Eso es lo que se está diciendo. Y, amados hermanos, lamentablemente nuestro planeta está contaminado de eso. La sangre inocente de las jovencitas, de los jóvenes que son arrastrados por las drogas, de los que son arrastrados por la violencia sexual, de los que son arrastrados por el alcoholismo y toda esa serie de situaciones de perversión, los que mueren por el hambre, o los que mueren por causa de la codicia y la avaricia de las personas. Toda esa sangre que se ha derramado, la sangre que se ha derramado por la migración, por la explotación infantil, por la explotación obrera y por muchas otras circunstancias, amados hermanos, cubre nuestro planeta, cubre nuestra tierra. Y muchos quizá dirán: pero yo no he hecho nada de eso. Pero, amados hermanos, déjenme decirle que a mí hace unos años, casi 10, el Señor me hablaba y platicaba yo con una persona diciéndole que el Señor nos pide que nosotros levantemos nuestras manos sin ira y sin contienda, y que cuando levantemos nuestras manos el Señor nos la hayamos limpiado, porque nuestras manos están contaminadas de sangre. Y eso es porque muchas veces, amados hermanos, nosotros tal vez directamente no ejecutamos algunas obras, pero otras sí. Cuando contribuimos con la corrupción, cuando contribuimos al no pagar nuestros impuestos adecuadamente, cuando sabemos que alguien quiere hacer algo malo y nosotros, en lugar de estorbarle el pecado e impedírselo, nos simple y sencillamente pensando con que al hacernos los locos, como decimos aquí en Guatemala, o al hacer el que yo no vi, ya somos totalmente ajenos ahí. Nosotros estamos contaminando nuestras manos. Cuando nosotros, amados hermanos, como dice el libro de Ezequiel, hemos pecado y luego queremos ir a levantar nuestras manos a la iglesia como si nada hubiésemos hecho, nuestras manos están contaminadas de sangre. Y es todo esto que el Señor está demandando. Por eso hoy, amados hermanos, antes de terminar
con el programa de hoy quisiera invitarle a que todos procedamos al arrepentimiento. Que hoy examinemos nuestra conducta, que hoy examinemos nuestro estilo de vida, que examinemos nuestro accionar y si hemos pecado, que le pidamos al Señor arrepentimiento genuino y verdadero y que nos podamos apartar de todas esas prácticas. Yo quiero decirle a usted que me escucha, amado hermano, que quizá usted piense, pues yo lo estoy haciendo a oscuras, lo estoy haciendo escondidas, nadie me ha visto, el pastor no sabe, los ancianos no saben, mis hermanos no saben, y tal vez no lo he hecho en este país, lo he hecho en otro país porque yo viajo, porque yo me muevo a otros lugares donde nadie me conoce. Pues, amado hermano, aunque usted quiera dar todas esas justificaciones, Dios está en todo lugar y Dios sí lo ve. Y de los ojos de Dios no nos vamos a ocultar. Así que yo quiero pedirle que a todos, ¿verdad?, que procedamos al arrepentimiento, todos. Porque verdaderamente si algo a Dios le molesta es que nosotros queramos presumir de inocencia cuando nosotros sabemos que el pecado está escrito en nuestra mente, en nuestra frente, en nuestro corazón, y no solo no con tinta, sino que está escrito con cincel y diamante, que está escrito sobre una pared que sobre una superficie que difícilmente se borra. Entonces, amados hermanos, quiero pedirle que nos arrepintamos, que usted reflexione, que usted lo medite. Estamos viendo esta meditación del libro de Apocalipsis y estamos viendo que Dios verdaderamente a veces tiene la razón en cuanto a estar molesto con nosotros porque nuestra conducta es reprochable. Hoy que Él nos está dando la oportunidad, que Él nos ha dado su misericordia, arrepintámonos y pidámosle al Señor su gracia y su favor. En el nombre de Jesús, amado hermano, que Dios le bendiga, que el Señor le guarde. Y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.